Uno de los casos más icónicos de mujeres que detentaron el poder en la historia, que es viva representante de lo que significa la tiranía, es, sin dudas, la emperatriz viuda Lu Qi, conocida también como Liu Xi. De tiranos, crueldad y maldad sin límites están llenos los libros de historia. Y es que, en la convulsa China de los Han, para gobernar había que hacerlo a través de la tiranía, especialmente si eras mujer. Lu Qi acompañaría a su esposo Liu Bang en la revolución que destronó a los Qing, los primeros emperadores de China. Su esposo, posteriormente conocido como el emperador Gaozu, le concedió don de mando mientras él se encargaba de aplacar los alzamientos contra su reinado, demostrando ser una gran administradora y gobernante. Tras la muerte de su marido, tuvo que legitimar su autoridad frente a otros pretendientes que amenazaban el reinado de su hijo. Esto lo hizo con muestras de inusitada crueldad, gobernando con puño de hierro. En el presente video te contaremos los terribles sucesos que acompañaron a la emperatriz viuda durante su oscuro reinado, considerado de los más crueles de China y de la historia de la humanidad. Pero antes, no olvides suscribirte a nuestro canal para conocer este y otros secretos sobre la historia. Lu Qi nació en Shanfu, en lo que hoy es Shandong, una provincia costera al oeste de China. Era hija de Lu Wen, un hombre acaudalado que, debido a problemas con sus enemigos políticos, acabó trasladando a su familia al condado de Pei, donde se estableció y se comenzó a codear con hombres influyentes como el gobernador del condado, funcionarios al servicio de este y aristócratas locales. Durante un banquete organizado por su padre, en el que se hicieron presentes muchos hombres influyentes de la ciudad, conoció a Liu Bang, un humilde guardia de la seguridad pública de su distrito con orígenes campesinos. Xiao He, ayudante del gobernador, era quien estaba encargándose de la disposición de los asientos y recoger los regalos de los invitados a la celebración. Este anunció que quienes no ofrecieran al menos 1000 monedas en regalos tendrían que sentarse fuera de la sala. Liu Bang acudió a la reunión sin prácticamente dinero, pero con determinación ofreció 10.000 monedas, ganándose la gracia del padre de la joven Lu Qi, dejándole entrar a pesar de la reticencia de los hombres cercanos al anfitrión. La determinación de este hombre no solo había atrapado la simpatía de Lu Wen, sino de su hija, a quien ofreció en matrimonio. Liu Bang y Lu Qi tuvieron 2 hijos, Yuan de Lu y Liu Jing. Lo que no sabían era que, tiempo después, se convertirían en los gobernantes de China. Liu Bang fue partícipe del alzamiento de Chen Sheng, monarca del reino Chu, quien tomó las armas contra la dinastía de los Qing. Este alzamiento aconteció en el 209 a.C. Liu Bang había liberado a unos presos que escoltaba hacia el monte Li y se convirtió inmediatamente en fugitivo. Comenzó a ganar fama como líder de aquellos bandoleros y recibió una invitación del magistrado de la región para participar del alzamiento. Aunque accedió, el magistrado se retractó y la ciudad de Pei fue sitiada por los hombres de Liu y rendida ante este, acabó recibiendo el título de conde de Pei. Poco a poco comenzó a adquirir más notoriedad y liderazgo, llegando a rivalizar con Xian Yu, el hombre fuerte de la rebelión tras la muerte de Chen Sheng. Con el título Marqués de Wuhan, Liu Bang logró derrotar y rendir al último emperador Qing, Xi Jing. No obstante, no gozaba de la mayoría de simpatías para hacerse emperador, por lo que tuvo que ceder el control de la capital Qing, Xianyang, a su rival. Tras que Xiang Yu asumiera el mando del imperio y lo organizara política y administrativamente, concedió el principado de Han a Liu Bang y este se encargó de revitalizar la economía de sus tierras, convirtiéndolas rápidamente en una potencia agraria. Además, creó un ejército personal muy bien entrenado con el que pronto se alzó contra Xiang Yu tras conquistar varios reinos alrededor del principado de Han. A este conflicto se le conoció como la contienda Chu-Han. Aunque inicialmente Xiang Yu tenía superioridad numérica, en lo político se encontraba en desventaja y a pesar de sus victorias iniciales, Liu Bang acabó por conseguir la simpatía de más seguidores con los que acabó igualando a su enemigo. Durante este proceso, la familia Liu fue capturada, incluida su esposa. En ese momento, Lu Qi tuvo un romance adúltero con Shen Jiji, que fuera seguidor de su esposo y también prisionero político de Xiang Yu. En el año 203, Liu Bang y Xiang Yu hicieron una tregua en la que se dividió temporalmente el territorio chino entre ambos y como parte de los acuerdos, Xiang Yu liberó a la familia de Liu Bang. Lu Qi recibió de su esposo el nombramiento de reina consorte de Han,
y tras renunciar a la tregua, los Han continuaron las hostilidades contra los Chu. Tras 5 años de guerra del 206 al 202 a.C., Liu Bang acabó superando a su rival y se alzó con la victoria definitiva en la batalla de Gaixia, convirtiéndose así en el primer emperador de la dinastía Han. Estableció la capital de su imperio en Chang'an y comenzó a administrar el territorio con sabiduría, estableciendo las bases para que su dinastía durase más de 400 años. Aunque Liu Bang se alzó como el indiscutido emperador de China, la situación fue inestable políticamente en lo interno en los primeros años de su reinado. Por lo tanto, el ahora emperador Han Gaozu debió emprender campañas militares punitivas para hacer valer su autoridad por sobre la de sus rivales. Fue así que Lu Qi comenzó a adquirir un papel preponderante en el gobierno, al ser puesta ella y el joven príncipe Liu Jing al mando de la capital, con Xiao He como canciller y jefe de un cuerpo de ministros a su mando. La emperatriz demostró ser diligente para los asuntos domésticos, estableció excelentes relaciones laborales con los funcionarios y oficiales de la capital y adquirió la reputación de cruel y especialmente hábil en las intrigas palaciegas. La reina consorte fue responsable de las muertes de Peng Yue y Han Xin y sus familias, súbditos de su esposo que participaron en la rebelión y el establecimiento de la dinastía Han. A pesar de la indiscutida lealtad de estos, tanto ella como su marido temían las habilidades militares y liderazgo de ambos sobre el ejército. Durante el año 196 a.C. sucedió la rebelión de Cheng Xi, marqués de Yangxia. El emperador se vio en la obligación de partir fuera de la capital para suprimir la revuelta, dejando en manos de su esposa una vez más el gobierno. Cheng Xi se había reunido con Han Xin un año antes de empezar la rebelión, lo que la emperatriz aprovechó para acusarle de estar confabulando contra los Han. La mujer le citó al palacio y, para sorpresa del general, lo capturó e hizo ejecutar de una forma cruel y despiadada por medio de tortura. A Peng Yue se le vinculó a la rebelión ya que durante la rebelión de Cheng Xi no acudió en auxilio del emperador con refuerzos alegando estar enfermo. Fue degradado a plebeyo y exiliado al condado de Qingji por órdenes de Gaozu, pero durante su viaje el general fue interceptado por la emperatriz y sus hombres. Peng Yue rogó piedad y la emperatriz fingió acceder. No obstante, le llevaron a la ciudad de Luoyang y le ejecutaron tras acusarle falsamente de traición. La emperatriz ordenó que el general fuese mutilado y que el clan Peng sufriese el mismo destino. A medida que pasaban los años y el emperador Gaozu envejecía, comenzó a favorecer más a sus consortes, entre las que destacaba la concubina Qi. Esta le dio un hijo llamado Liu Ruyi, al cual el emperador proclamó príncipe de Zhao en el año 198 a.C. De esta forma, desplazaba al esposo de su hija, la princesa Yuan de Lu. La reina comenzó a ver afectada la permanencia de su descendencia en la esfera de poder una vez el monarca falleciera, ya que incluso su hijo Liu Jing corrió el riesgo de ser reemplazado en su papel como heredero al trono por parte del emperador, que le consideraba blando y de corazón débil. No obstante, la reina supo hacer valer su influencia sobre los ministros, que se opusieron a la decisión del emperador de deponer al príncipe heredero, convocando a los 4 Haos del monte Shang, un grupo de sabios que persuadieron al emperador de tomar su decisión y se comprometieron a acompañar a Liu Jing aconsejándole en su reinado tan pronto el emperador muriera. Cuando el emperador encontró la muerte en el 195 a.C., el príncipe heredero asumió el reinado como el emperador Hui de Han, y Lu Qi fue honrada con el título de emperatriz viuda. Así, ejercería aún mayor influencia que la que tuvo durante el reinado de su difunto esposo, ya que su hijo carecía del carácter para reinar sobre China. Lo primero que hizo Lu Qi fue tomar represalias contra la concubina Qi, a quien torturó de forma atroz hasta la muerte personalmente. Aunque la emperatriz respetó a todas las demás concubinas y a sus hijos nombrándolas princesas viudas, y otorgó a todos los medio hermanos del emperador el gobierno de sus principados, ella odiaba personalmente a la concubina Qi y al príncipe Liu Ruyi. Rapó toda la cabeza de la mujer, la vistió de prisionera con grilletes y la despojó de su posición en la corte enviándola a un molino de arroz a trabajar. A pesar que tanto el joven emperador como Shou Chang, uno de los consejeros de la familia, intentaron proteger al pequeño Liu Ruyi de las intenciones de la mujer, acabó envenenándolo mientras dormía en un descuido del emperador, mientras a la madre del muchacho le acabó mutilando sus extremidades y cauterizándolas, cortó sus orejas, arrancó sus ojos y la arrojó a una pocilga.
Al pobre despojo que quedó de aquella mujer le comenzó a llamar cerdo humano y fue mantenida con vida durante varios meses más, comiendo sus propias heces. Al acto de amputar las articulaciones de una persona se le conocía como pena de los dos, y desde entonces comenzó a ser conocido como el castigo del cerdo humano. El emperador Hui fue llevado a ver al cerdo humano varios días después de lo sucedido, causando su conmoción ante el terrible acto de crueldad que cometió su propia madre. Tal fue la conmoción que causó esto, que el joven no fue capaz de asumir nuevamente sus funciones reales, entregándose totalmente a los placeres e ignorando los asuntos de Estado. De esa forma, la emperatriz asumió totalmente el poder. Un trato similar recibió Liu Fei, príncipe de Qi y medio hermano del emperador, al cual la emperatriz casi envenena al intentar que bebiera una taza de vino adulterada solo por sentirse ofendida ante el trato cordial que recibió de su hermano en un banquete ceremonial. Liu Zhou, príncipe de Zhao, murió de inanición tras ser acusado por la esposa del joven de adulterio. La esposa de este era sobrina de la emperatriz y acusó al príncipe de estar preparando una rebelión. Para el año 191 a.C., el emperador Hui se casó con Shang Yang, sobrina de la emperatriz viuda. Sin embargo, este matrimonio no dio hijos, por lo que Lu Qi le ofreció a la joven Shang 8 niños en adopción tras asesinar a sus madres, que se cree eran las antiguas concubinas del emperador. A pesar que la emperatriz envejecía, su forma despiadada de ejercer el gobierno y confabular para mantenerse en el poder no hicieron más que recrudecer. Tras la muerte de su hijo, el emperador Hui, en el año 188 a.C., asumió al mando Liu Gong, uno de los pequeños adoptados por la emperatriz consorte Shang. Este joven fue conocido como el emperador Qin Xiao y su abuela adoptiva recibió el título de magnífica emperatriz viuda. Durante el reinado de Gao Su se aprobó una ley en la que se prohibía que los clanes no imperiales pudiesen convertirse en príncipes. Aunque Lu Qi colaboró en crear esta legislación, acabó por desobedecerla y concederles a sus parientes honores y títulos nobiliarios en una muestra de nepotismo sin precedentes en China. Despojó de privilegios y títulos a siervos de los Han a placer y colocó a personas cercanas a ella, como su antiguo amante Shen Yiji como canciller. Nombró a su nieto Shang Yang, príncipe de Lu, a varios de sus sobrinos y sobrinos nietos, príncipes y marqueses, y a su hermana Lu Su, marquesa de Linguang, creando un feudo separado del de su marido Fan Kuai. El emperador Qian Shao descubrió en 184 a.C. que no era hijo de la emperatriz Shang Yang y juró que haría pagar a su madre adoptiva y abuela por la muerte de su progenitora. Tan pronto la anciana emperatriz viuda se enteró de esto, hizo encerrar al muchacho en sus aposentos haciendo creer que había enloquecido por una grave enfermedad y tras manipular a la corte, el emperador fue depuesto y ejecutado, subiendo al trono a Liu Ji, que sería llamado Hou Shao de Han. La emperatriz murió en el año 180 a.C. a la avanzada edad de 61 años por causa de una enfermedad desconocida. Su cuerpo fue enterrado junto al de su esposo, pero tras la rebelión de los Cejas Rojas, sus restos fueron profanados al igual que los de Gao Su y la tumba destruida. No obstante, una vez fue aplastada la rebelión y el emperador Han, Wang Wu, retornó al poder, se le hizo un templo aparte y al emperador Gao Su se le depositó en el templo antiguo con sus concubinas. Tan pronto murió la emperatriz, el clan Lu fue destruido y despojado de todos sus privilegios con rapidez, siendo masacrados en su gran mayoría. Los responsables de esta conspiración fueron Cheng Ping, Shou Bo y Wang Jing, todos antiguos ministros de gobierno durante el reinado de Gao Su, el primer emperador Han. Liu Heng, uno de los hijos de Gao Su y la consorte Bo, fue elevado al trono como emperador Wen de Han tras esta conspiración. Desde entonces, lo que sucedió tras la extinción del clan de la emperatriz sirvió como escarmiento para las familias de las emperatrices y sus ambiciones de poder, así como una advertencia para los emperadores de no permitirlo. El reinado de la emperatriz Lu Qi fue controversial debido a su inusitada crueldad. No obstante, la emperatriz mantuvo un periodo de estabilidad ininterrumpida una vez se sometieron a rebeliones que atentaron contra la soberanía de su esposo. Asimismo, su sabia administración y atención a los asuntos domésticos del imperio fueron cruciales para mantener a la dinastía por más de 400 años de forma ininterrumpida y llevar a China a un periodo de esplendor.
Si te ha gustado este video, no te olvides de suscribirte, darle me gusta y activar la campanita de notificaciones para conocer otros misterios de la historia. Recuerda que, como diría Cicerón, no saber lo que ha sucedido antes de nosotros es como ser incesantemente niños.